Soy Aranza Marisela Castro Villarreal y voy a hablar sobre el espectro UV-Vis, que es una potente técnica para diversas aplicaciones de distintas industrias y segmentos del mercado. Cuando una sustancia absorbe el máximo de luz a una determinada longitud de onda, se da una relación única entre la sustancia y su espectro UV-Vis, como podemos observar en la imagen. Se utiliza para obtener los espectros de absorbancia de un compuesto en solución o como un sólido. Lo que en realidad se observa espectroscópicamente es la absorbancia de energía luminosa o radiación electromagnética, que excita electrones desde el estado fundamental hasta el primer estado excitado, singlete del compuesto o material, y se limita principalmente a la determinación de moléculas con insaturaciones. ¿Qué información se puede obtener con esta técnica? Pues bueno, la espectroscopía UV-Vis proporciona la información cualitativa, identificación de compuestos, y cuantitativa, que hablamos de la concentración de estos compuestos. Es fundamental usar una celda de referencia con el disolvente para ajustar el instrumento. Para obtener los datos cuantitativos se debe hacer una curva de calibración con concentraciones conocidas del compuesto. Si solo se quiere confirmar la presencia del compuesto, no se necesita calibración. En estudios donde se analiza la concentración como degradación o reacciones, sí es necesaria la curva. En sí, esta imagen no es la representación gráfica del benceno, es la representación gráfica del espectro UV-Vis de otro compuesto. Sin embargo, es un gran ejemplo visual para poder imaginar cómo sería la curva de el benceno. Hola, mi nombre es Caterina Fercuadas Fraga del equipo 2 y voy a hablar sobre la espectroscopía infrarroja, una técnica que analiza cómo las moléculas absorben radiación infrarroja al vibrar. Cada molécula tiene un espectro único como una huella digital y que muy resumidamente nos ayuda a identificar grupos funcionales y estructuras. Su información más importante y relevante de esta técnica se encuentran las vibraciones de los enlaces, que son dos tipos. La primera es de tensión, que es el estiramiento de los enlaces, y la flexión, que son los cambios de ángulo. Y la región de entre 4000 y 1500 centímetros a la -1 es clave para identificar grupos funcionales. Por último, tenemos esta tabla de frecuencias infrarroja de grupos funcionales que facilitan la identificación de componentes de los picos de cierto compuesto. Entonces, tenemos como ejemplo la molécula del dióxido de carbono y tenemos su espectro infrarrojo enfocándonos en el área seleccionada con rojo. Este es lineal y tiene 3 modos vibracionales, pero muestra solo 2 picos activos en el infrarrojo. Esto porque se observa que el primer pico de 2349 centímetros a la -1 tiene un estiramiento asimétrico. Los enlaces vibran alternadamente, si se cuenta. El segundo es de 667 centímetros a la -1, que es de flexión donde la molécula se dobla, pero el estiramiento simétrico de 1333 centímetros a la -1 no aparece en el infrarrojo porque no cambia el momento dipolar de la molécula. Y aquí, aunque el dióxido de carbono no tenga grupos funcionales tradicionales, sus enlaces son clave, porque aparecen algunos por la onda de 2150 centímetros a la -1 y 2270 centímetros a la -1 en las moléculas orgánicas como las cetonas y los aldehídos. Ahora, en la sección azul se puede ver unos picos secundarios y aplicaciones. En técnicas avanzadas pueden verse esos picos débiles como el de 3600 o el 3700, que son sumas de vibraciones que ya mencionamos anteriormente. Pero aquí solamente utilizamos 2 picos principales para identificar el dióxido de carbono. Estos simétricos o sobretonos se pueden descartar por inactividad en infrarrojo, baja intensidad, uso en técnicas especializadas o estar fuera del rango del infrarrojo. Soy Aranza Marisela Castro Villarreal y yo voy a estar hablando sobre la espectrometría de masas. La espectrometría de masas es un método analítico que se utiliza para medir la relación entre la masa y la carga de los iones. Esta técnica se utiliza para la identificación y cuantificación de diversos compuestos químicos en una muestra. Emplea los principios de la ionización y de la detección de iones para examinar la composición molecular y estructural de los elementos presentes. Sus componentes son fuentes de ionización, las cuales pueden ser ionización por electrones, ionización química, ionización por electrospray y desorción o ionización por matriz asistida por láser.
En sus componentes también incluye el analizador de masas, que puede ser analizadores de cuadrúpulo, analizadores de tiempo de vuelo, analizadores de trampa de iones y analizadores de masas tándem, el cual es el analizador al que se recurre más cuando se realiza este tipo de espectrometría de masas. Ahora, ¿cómo es que funciona la espectrometría de grasas? Primero comenzamos con la preparación de la muestra, el cual es un paso crucial para garantizar los resultados precisos. Y dependiendo del tipo de muestra y de la técnica de ionización utilizada, la muestra puede requerir dilución o filtración. El siguiente paso es la ionización de la muestra, ya que en esta etapa las moléculas de la muestra se convierten en iones. El método de ionización se selecciona según la naturaleza de la muestra y la información deseada que nosotros queremos recibir. El siguiente paso es la separación de los iones, ya que una vez ionizados, los iones se separan en el analizador de masas y según su relación masa-carga. Este proceso permite la identificación y cuantificación precisa de los compuestos presentes. Debido a su capacidad de proporcionar la información detallada y precisa, la espectrometría de masas es utilizada en distintos campos de estudio, de los cuales destaca la química. Aquí la espectrometría de masas se utiliza en la identificación de compuestos y el estudio de sus estructuras moleculares. Más que nada en la química analítica es donde se utiliza. En la biología, esta técnica es fundamental para el análisis proteómico y metabolímico y permite la identificación y cuantificación de proteínas y metabolitos en muestras biológicas, lo cual es crucial para la investigación biomédica. También se utiliza en la medicina, donde esta técnica se utiliza para el diagnóstico y monitoreo de enfermedades. Soy Paula Estefanía Sánchez Rosas y les voy a hablar sobre la resonancia magnética nuclear. La espectroscopía de resonancia magnética nuclear es una técnica analítica que se utiliza para estudiar la estructura, la dinámica y el entorno químico de las moléculas. La RMN es una herramienta indispensable en la química orgánica, ya que esta es utilizada en la determinación estructural, permite eludir las estructuras de moléculas orgánicas, identificando grupos funcionales, conectividad entre átomos y estereoquímica. Identificación de compuestos. Se utiliza para confirmar la identidad de compuestos sintetizados o aislados. Estudios de pureza y cuantificación permite determinar la pureza de una muestra y cuantificar la concentración de componentes en mezclas. Estudio de cinética y mecanismos de reacción. Monitorear reacciones químicas en tiempo real para comprender cómo se desarrollan. Los campos magnéticos claves en RMN son el campo magnético principal B0. Su función es alinear los núcleos. Los núcleos con spin se alinean con este campo. Establecer la frecuencia de Larmor determina la velocidad de precisión de los núcleos B0, que es proporcional a la intensidad. Campo magnético de radiofrecuencia B1. Su función es excitar los núcleos cuando su frecuencia coincide con la frecuencia de Larmor de los núcleos. Estos absorben energía y cambian su estado de spin, volteando la magnetización neta hacia el plano perpendicular a B0. Poner en fase. Los núcleos que estaban precisando aleatoriamente fuera de fase se sincronizan o se pongan en fase temporalmente. ¿Qué se observa en el espectro? 1. Desplazamiento química delta es la posición de la señal en el espectro expresada en partes por millón. Indica el entorno electrónico del núcleo observado. 2. Área bajo la curva integración. Indica el número relativo de protones que genera cada señal. 3. Multiplicidad o acoplamiento. Se refiere a cómo se divide una señal en varios picos, singletes, dobletes, tripletes. Esto se debe a la interacción entre núcleos vecinos, típicamente hidrógenos en carbonos cercanos. Espectro de RMN del etano. El etano es una molécula simétrica con dos grupos metilo, unidos por un enlace sencillo. Su número de señales. Cada metilo tiene 3 protones y al haber dos grupos metilo idénticos, en total hay 6 protones equivalentes. Estos protones equivalentes generan una única señal, desplazamiento químico delta. Es aproximadamente de 0.9 a 1.2 partes por millón. Su integración corresponde a 6 protones. Su multiplicidad es singlete, ya que no hay protones vecinos diferentes que puedan causar acoplamiento.